nosotros y escuchar más a nuestras invitadas. Sí, muy bien. Así que, bueno, vamos a partir con Carla. La idea, Carla Briones, ¿cierto? Trabajadora social. Eh, Tú quizás ahí puedes contar un poquito más, Carla, de tu propia experiencia. Solamente entonces la idea es que puedas presentar en 15 minutos y luego abrimos un espacio de preguntas, dudas, y si llega a Francia, luego ahí disponemos también de 15 minutos y de preguntas para que ella también pueda compartirnos su experiencia en este tiempo. Estimados y estimadas estudiantes, la invitación la hemos hecho, ¿cierto? Ahora también hay una participación importante de ustedes. Les invitamos a estar activamente escuchando y quizás a plantear sus preguntas a través del chat o luego alzan la mano y vamos coordinando las palabras. Carla, por favor. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre, como decía Jessica, es Carla Briones. Les voy a compartir aquí la pantalla. Así que me resulta. Ahí sí. Ahí me parece. Bueno, contarles que yo trabajo en la Fundación Paréntesis del Hogar de Cristo, específicamente en un programa ambulatorio terapéutico para personas adultas en situación de calle con consumo problemático de droga. Llevo trabajando ahí ya aproximadamente más de 10 años y la idea un poco entonces es poder transmitirle, contarle un poco lo que nosotros hacemos. Y para eso creo que es importante poder contextualizar un poco de dónde surge el programa, cómo se plantea el programa en el cual trabajo, y ahí también ir situando un poco la intervención que nosotros realizamos. Para eso, una breve reseña histórica, y ahí mencionar que en Chile, desde el siglo XIX, existen registros de intervención en la temática de calle, pero sin embargo es recién en el año 2003, en el gobierno de Ricardo Lagos, donde se plantea y él se compromete en su plan de gobierno incorporar a las personas en situación de calle en los beneficios sociales del Estado. Antes de esta fecha, en Chile la verdad es que no había un registro oficial de las personas en situación de calle, se desconocían incluso la cantidad de personas que estaban sin hogar, ya que ni el censo ni la CACEN de ese entonces eran encuestas que eran dirigidas a personas que no tuvieran hogar. Por ende, esto tenía como un resultado una mayor invisibilización de la población y un mayor desconocimiento de la población en situación de calle. Es finalmente en el año 2005 donde se logra realizar por parte del Mideplan de ese entonces el primer catastro para personas en situación de calle, y esto permitió un primer acercamiento a considerar a las personas en situación de calle como sujetos de derechos, incorporándolo al sistema prioritario, el sistema de protección social Chile Solidario. Y es en este contexto donde surge el programa en el que yo trabajo. Surge como un programa piloto, un proyecto piloto a nivel nacional en las 3 regiones con mayor cantidad de personas en situación de calle, que es Santiago, Valparaíso y Concepción. Y se logra estar varios años como programa piloto con financiamiento de Senda hasta que el día de hoy, en la fecha del 2013, se incorpora como política pública y como una oferta de Senda a nivel nacional, y ahora existe el programa terapéutico ambulatorio para personas en situación de calle a nivel nacional. ¿Y qué es lo que busca el programa? Bueno, el programa busca poder mejorar
la integración social de las personas en situación de calle, otorgándole un tratamiento de rehabilitación de drogas a las personas con consumo problemático. Y esto se plantea a través de un equipo transdisciplinario. Nosotros en el equipo somos un equipo que hay psicólogo, terapeuta ocupacional, trabajador social, médico y técnico en rehabilitación. Y se apunta a hacer un trabajo a poder ir modificando favorablemente los patrones de consumo de los participantes del programa, pero también fortalecer la vinculación con las redes, así también como mejorar la salud física, la salud mental y la integración ocupacional de las personas. Y esto se plantea desde una mirada de la reducción de daño, que es la mirada que nos sitúa a nosotros como programa en la intervención. Y para ello, para nosotros es súper importante que nuestra mirada también está en relación a que el fenómeno de las drogas, la verdad que va mucho más allá de su mero consumo, sino más bien es un fenómeno que es complejo, multifactorial, y que para pensar en la intervención que nosotros realizamos, se requiere considerar la interacción que se da en la dimensión de la persona, pero también considerando su contexto y la relación que la persona establece con la sustancia. Finalmente, el consumo de drogas desde la mirada de nosotros como programa es que se relaciona con muchos aspectos de la vida de la persona y que va mucho más allá de la sustancia en sí, sino más bien también considera otras esferas donde la persona está inserta, tales como los ámbitos sociales, culturales o legales incluso. Entonces, para pensar en un acercamiento más bien conceptual de la reducción de daño, podemos hacer referencia a que se entiende por reducción de daño toda acción, sea individual, colectiva, social o médica, que está destinada a minimizar los efectos negativos que provoca el consumo de droga. Y ahí es fundamental considerar también que la mirada que se tiene es que la reducción de daño se define también como un movimiento por la justicia social construida en la creencia y el respeto por los derechos de las personas que usan drogas y su derecho a la autodeterminación. El día de hoy, la verdad es que no podríase decir que existe una mirada tan taxativa en cuanto a la intervención de reducción de daño o que exista una definición universal. Existen varias miradas y tampoco hay una fórmula para implementar la reducción de daño como una receta. Y desde ahí los principales postulados del enfoque establecen en poner el centro a la persona. Y esto significa que prevalece la mirada de la persona por sobre la problemática que tiene. Y eso también implica que en lugar de una mirada basada desde el conocimiento experto del profesional, se requiere una mirada del reconocimiento del conocimiento que tiene la persona. Y desde ahí finalmente pasa a ser una mirada basada y una mirada alternativa a la salud pública frente a estos modelos que también existen, que son más bien patologizantes o criminalistas de las personas que tienen un consumo problemático de drogas. Por ende, el programa promueve un acceso al programa desde una mirada de bajo umbral, no de alta exigencia, sino más bien basta con que la persona tenga la motivación de querer hacer un cambio. Y eso se basa en que la esencia de la reducción de daño es el reconocimiento que el tratamiento siempre debe comenzar a partir de las necesidades y objetivos personales de la persona. Y eso significa que nosotros trabajamos desde una mirada flexible, personalizada y culturalmente acorde a la población con la que nosotros intervenimos.
Entonces, también eso implica tener la mirada de que las personas con consumo problemático no es una población homogénea, por lo que las intervenciones deben ir afinadas en función de la persona, pero también en función de su género o el grupo social al cual se dirige la acción de la intervención. Y esto como en lo concreto, cómo nosotros lo llevamos a cabo en el equipo de trabajo, es a partir de construir un plan de trabajo co-construido con las personas, y que las personas también son las que deciden en cómo quieren hacer su tratamiento, su proceso terapéutico. No solamente los objetivos y las metas, sino también deciden sobre si es que quieren asistir todos los días a las dependencias, o si solamente quieren asistir una vez a la semana, si la forma de trabajo quiere ser solo exclusiva de manera de sesiones individuales, o también se incorpora a las actividades grupales que ofrece el programa, o una modalidad mixta. Todo esto va cambiando en función de las necesidades y las motivaciones de la persona. En el contexto del día de hoy también de pandemia cambia un poco la situación, y la verdad es que el día de hoy nosotros estamos en una modalidad que denominamos mixta. Estamos con atenciones de manera remota, pero también estamos con atenciones en terreno o en las dependencias, según ahí las necesidades de las personas. Nos vamos adecuando como a su realidad, considerando como el contexto más de pandemia. Y la verdad es que a nosotros nos ha sido un hallazgo poder darnos cuenta que nosotros como equipo teníamos mucha resistencia, pensábamos que la atención remota no iba a funcionar. Estamos con una población que tiene un sinfín de complejidades aparte del tema del consumo, y la verdad es que hemos logrado, más allá de nuestras propias expectativas, tener atenciones remotas, si bien podemos identificar una brecha digital en cuanto al acceso de Internet, que ahí se hace una distinción, porque generalmente el día de hoy, por lo menos nuestra población, tiene acceso a un celular, pero tal vez un acceso a Internet es ya una brecha que se nota con la población que atendemos. Y un poco como los desafíos como de nuestra mirada como equipo profesional, cuáles son los temas éticos que también aparecen, nuestros dilemas que aparecen como equipo, y sobre todo también desde una mirada, desde la reducción de daño. Partimos nosotros primero de la base de reconocer y respetar la capacidad y perspectivas de las personas, y de esta manera ir reconociendo los derechos en la toma de decisión, y también apoyar en ese proceso que las personas cuenten con la mayor cantidad de herramientas para poder tomar libremente las decisiones. Y eso es un desafío para el equipo, porque también implica contar con la disposición a tolerar, aceptar y comprender comportamientos difíciles de las personas con las que trabajamos. Creer que la complejidad es buena, y creer que cada paso es un paso de progreso. Y eso es reconocer también que las personas con las que trabajamos nos enseñan sobre su realidad y sobre su problemática, porque finalmente son los que más saben sobre su propia situación. Y ahí no se requiere de este rol experto, sino más bien creer que las personas saben lo que necesitan y que dicen la verdad. Y de esta manera los equipos necesitamos ahí creer, y constantemente estamos en revisión con eso, creer en el poder de la relación que establecemos con las personas, incluso más allá sobre cómo la técnica específica que podamos tener. Eso así como a modo bien resumido, como le quería yo como transmitir para ahí después generar un espacio a la Francia y bueno, a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos comparte. Yo no sé si habrá llegado Francia. Sí, Francia llegó, Sí. recién estaba por ahí.
porque no sé, hola Francia, ¿cómo Hola, estás? sí, acá estoy. Sí. Hola. No sé si vamos al tiro Hola, con Carla. Francia mejor, 15 minutos y después Sí, hacemos mejor, exactamente, ¿cierto? la cuenta de preguntas, exactamente. Sí, Francia, así que muchas gracias Eh, por haberte sumado a este espacio. ¿Quieres compartir algo, Francia? sí, por Ya, favor. te voy a, te ¿Me voy a dar el escuchan paso. bien? Sí, Sí, súper. Sí, ya, es que estoy aquí en la oficina, entonces con el audífono. Ahora sí, Francia. Ya. Bueno, primero presentarme. Mi nombre es Francia Celis. Yo soy trabajadora social, igual que todos, igual que Carla. Estudiamos como juntas, más o menos. Sí, ella entró un año después que yo, pero yo me atrasé, así que hice varios cursos con ella. Y bueno, me desempeño como coordinadora de participación comunitaria y promoción de la salud en la Corporación Municipal de Valparaíso. Entonces, la idea es poder primero contextualizarlos un poco en relación a lo que hacemos acá y lo que se hace en APS, que es algo que muchas veces en la escuela, APS es Atención Primaria en Salud, muchas veces en la escuela nos enseñan como miradas generales, cómo entender las políticas públicas, pero específicamente cómo funciona una política pública, yo creo que uno lo tiene que aprender cuando la implementa. Así que es comentarle un poco eso y a la invitación que nos hicieron con Carla es dar cuenta de las dimensiones epistemológicas, éticas políticas, teóricas y metodológicas en relación al trabajo social donde nosotras nos desempeñamos. Y yo voy a tratar de presentar eso en relación a lo que hacemos y cómo los diseños metodológicos que desarrollamos tienen componentes teóricos, ético-políticos y epistemológicos y cómo en eso hay que ser coherentes. Yo creo que esa es un poco como yo entendí en realidad la presentación que tenemos que hacer hoy día y en el contexto de pandemia específicamente. ¿Ya? Pero igual quiero presentarles ahí para que se entienda un poco qué es lo que hacemos en la atención primaria en salud. La atención primaria en salud es parte de la red pública de salud. La atención primaria, muchos le llaman la puerta de entrada a la red pública de salud, pero para nosotros es la base de la red pública de salud y tiene un enfoque principalmente preventivo y promocional, ¿ya? Donde se atiende a toda la población inscrita en un centro de salud. ¿Ya? En la atención primaria tenemos SPAM, que son los centros de salud familiar, están los CECOF, que son centros comunitarios de salud familiar, están las puestas rurales, los SAPU, que son los servicios de atención primaria de urgencia, los SAR, servicios de atención de alta resolutividad, y los SUR, que son los servicios de urgencia rural. ¿Ya? Y en este contexto, en esta política pública, es que yo les voy a comentar lo que nosotros hemos desarrollado como estrategias para enfrentar la pandemia y en el contexto de la participación comunitaria en salud, que es donde yo me desempeño. ¿Ya? En atención primaria, como les decía, se desarrolla la prevención y la promoción. ¿Ya? Ese es el trabajo central, con pandemia o sin pandemia. ¿Ya? Y ahí se trabaja con equipos interdisciplinarios en los antiguos consultorios, donde son los equipos de salud que implementan esta política para la comunidad que vive en un determinado territorio, y ahí están inscritos en el salud, o sea, pueden ser FONASA, cualquier tramo, ¿ya? Y cualquier tramo de FONASA se puede atender en salud. En Valparaíso, alrededor del 90% de la población se atiende en los SPAN de la comuna. ¿Ya? En general, los objetivos generales y específicos de la red de encargadas y encargados de participación y promoción de Valparaíso
que es la cual yo coordino y que la mayoría de esa red está conformada por trabajadores y trabajadoras sociales que hacen el trabajo de salud comunitaria en el territorio. Ya son los que se vinculan con el equipo de salud, pero también con la comunidad y son como el puente articulador entre estos dos actores, ¿ya? Y tenemos objetivos que es parte de nuestra estrategia en este contexto desde que estamos con la Alcaldía Ciudadana, ya que es parte de los componentes de las dimensiones ética-política, ¿ya? Que es instalar el componente comunitario del modelo de salud familiar en las prácticas de los CEFAM, ¿ya? En general, esto es una política pública para todos los CEFAM de Chile, pero que se llama modelo de salud familiar y comunitario, pero que está generalmente desarrollado en su componente familiar, ¿ya? Y débilmente implementado en su componente comunitario, en las diferentes comunas de Chile. O sea, en todos hay niveles de implementación de esta política que surge en el año 2004. ¿Ya? Entonces, instalar el componente comunitario en el contexto de la Alcaldía Ciudadana es un elemento central porque es el componente que permite generar una vinculación con las comunidades y que ellos se hagan parte de los procesos de salud y en la producción de salud en sus territorios, ¿ya? Y el segundo componente es desarrollar procesos de participación comunitaria, bueno, y la producción de salud en los territorios con las comunidades que viven ahí, ¿ya? Y el primero, es un componente interno, que es cómo los equipos de salud hacen salud comunitaria, ¿ya? Y que eso es desde el BOC salir hacia la comunidad. Bueno, esta es como la relación que yo les comentaba. Entonces, los actores que participan son los equipos de salud, los consejos locales de salud y las organizaciones comunitarias y la comunidad, o sea, la familia, el vecino, el vecina en general, ¿ya? Y nosotros por acá tenemos el modelo de salud familiar y comunitario, que es la política pública que nosotros implementamos, pero cómo nos apropiamos de ella es a través de esta estrategia de participación que se llama Barrios Saludables por un Valparaíso Feliz, donde nosotros, generalmente los trabajadores y trabajadoras sociales, desarrollamos una caja de herramientas de trabajo comunitario, que tiene que ver con los aspectos teórico-metodológicos para implementar esta estrategia que yo les mencioné en términos generales, ya para no alargarme tanto. Y lo que buscamos, ¿para qué? Es instalar el componente comunitario en la red de CESPAN de la Corporación Municipal de Valparaíso. ¿Ya? Perdón. Y los principios de esta política pública que se llama Modelo de Salud Familiar que nosotros desarrollamos al implementar esta estrategia con la caja de herramientas e instalar el componente comunitario es desarrollar la territorialidad, la intersectorialidad, la promoción y la participación. ¿Ya? Bueno, a través de esta caja de herramientas que es quizás es lo que desarrollamos cotidianamente en el quehacer del trabajador social acá en participación y promoción. Entonces, es comentarles que tenemos mapas de actores, capacidades y recursos que dan cuenta, es una metodología que es desde el ámbito sociopolítico, una mirada más estructural de la realidad que sucede en el territorio, se visibilizan los actores y se posicionan en un eje que permite entender a los equipos de salud cómo esos actores, los actores comunitarios, producen salud en el territorio y son aliados y tienen poder también, y ese poder cómo se vincula con el poder que tiene la institución, en este caso el CESPAN. ¿Ya? Es un instrumento que nosotros desarrollamos mucho. De hecho, los estudiantes
las y los estudiantes que desarrollan la práctica acá en nuestra área con nosotros, lo implementan y nos permite vincularnos de manera más profunda, generar vínculos de confianza, pero también entender a ese actor sociocomunitario y cuál es el rol y el poder que tiene en la comunidad. ¿Ya? También tenemos iniciativas barriales que tienen que ver con los procesos de cogestión de salud, ¿ya? Que tiene que ver con cómo nos vinculamos con ese actor y co-construimos procesos de producción de salud. La producción de salud nosotros le llamamos es como el desarrollo del bienestar, el desarrollo del buen vivir. ¿Ya? A eso nos referimos cuando hablamos de producción de salud. Y para eso generamos iniciativas barriales que son unos proyectos, ¿ya? Proyectos comunitarios que buscan minimizar los condicionantes de salud, que para nosotros es un referente teórico, que son los determinantes sociales de la salud, ¿ya? Pero que son los elementos que condicionan la salud de la población. Por lo tanto, desarrollamos proyectos con la comunidad, ¿ya? Ellos definen cuáles son las prioridades, desarrollamos esos proyectos y a partir de ahí se interviene esa realidad y se minimizan esos condicionantes de manera en un trabajo en conjunto entre el equipo de salud y la comunidad. La ficha de caracterización barrial es como una especie de censo que busca definir cuáles son las características como sociodemográficas, pero también epidemiológicas de un territorio. Los diagnósticos participativos, que son instrumentos que nos permiten conocer desde la misma comunidad cuáles son estos condicionantes de la salud, ¿ya? Que les voy a llamar así, pero para nosotros es un referente teórico, como les dije, que se llaman determinantes sociales de la salud, ¿ya? Y para eso hay una estructura metodológica que implica hacer un diagnóstico participativo. No es solo un encuentro una vez cada 2 años con la comunidad, sino que son diferentes instrumentos que vamos desarrollando para conocer y vincularnos con esa comunidad en la cual está inserto el CEFAM. Ya están también las actas de constitución de mesas intersectoriales, las mesas intersectoriales es la instancia en la cual la comunidad se vincula sistemáticamente con el equipo de salud y ahí generalmente participa el encargado o la encargada de participación y promoción, que definen en conjunto con la comunidad, definen cuáles son los elementos prioritarios de salud que van a trabajar en ese territorio. Ya también hay acuerdos colaborativos entre el CEFAM y los otros actores que producen salud en los territorios. Hay herramientas de evaluación y planificación de instancias participativas, conversatorios, asambleas. En general, esos son los instrumentos así como el componente más técnico-operativo que nos permite generar procesos teórico-metodológicos, éticos políticos y con un posicionamiento epistemológico para vincularnos con los sujetos y producir salud en los territorios con ellos y para ellos. En el contexto actual de la pandemia, hemos desarrollado 3 principales estrategias, diría yo, desde esta red, ¿ya? Que son la Comisión Mixta Salud-Educación, donde profesoras de la escuela están ayudándonos a implementar esta estrategia. Las comisiones mixtas de salud y educación son una estrategia muy antigua en APS, donde en el mismo territorio se busca juntar a las escuelas de ese territorio con el CESFAM. ¿Ya? Y en este contexto, donde pensando también desde el año pasado, donde el estallido social impacta a la población infanto-juvenil, fueron ellos que partieron todo el proceso del estallido social y también hacia ellos fue la principal represión y la violación de los derechos humanos fue a esa población infanto-juvenil principalmente. Y acá en Valparaíso eso afectó un montón y cuando íbamos a empezar a hacer un trabajo sistemático con ellos viene la pandemia. Por lo tanto,
es una preocupación de la Corporación Municipal de Valparaíso, tanto el área de educación como el área de salud, de trabajar con esta población para ver cómo minimizar el impacto que ha tenido este tiempo de incertidumbre y complejo para los niños, niñas y jóvenes, el tema de cómo impactaba en su salud mental, ¿ya? Entonces, tenemos casos así de alto riesgo biopsicosocial, como intentos de suicidio, vulneraciones graves por parte de la policía el año pasado. Entonces, todo eso impacta y afecta, pero además todo lo que estamos viviendo también genera, es esperable, digamos, que tengamos un impacto en el bienestar subjetivo y emocional, todas las personas que hemos vivido este último tiempo que ha sido bien incierto y complejo para todas y todos. Entonces, en ese contexto, la CONCE, como que es una estrategia muy antigua, se reconvierte en un proceso de vinculación entre salud y educación para abordar la salud mental con un enfoque comunitario, principalmente en las niñas, niños y jóvenes de la comuna que están en los colegios municipales. ¿Ya? Pero también las CONCES son instancias, son mesas, así como para entenderla, son mesas donde se juntan profesores y equipo de salud del CESFAM y diseñan metodología. Por ejemplo, ahora están en un proceso de diseño de un dispositivo de contención, prevención y promoción de la salud mental para estos jóvenes, de manera telemática, ¿ya? Entonces es todo un desafío porque es vincularse con jóvenes para trabajar los temas de salud mental, pero de manera así virtual, que tiene otras complejidades y un montón de otros temas. Entonces los sentidos de esta estrategia tienen que ver principalmente con despatologizar la situación familiar y social de los estudiantes, entendiendo que a todos y a todas nos ha impactado en nuestro bienestar subjetivo y también colectivo todo lo que hemos pasado desde el estallido social y en este contexto de pandemia. Por lo tanto, busca dar mayor resolutividad a la atención de esos casos, porque el ingreso al programa de salud mental es complejo en la comuna de Valparaíso, ¿ya? Potenciar el trabajo en red es otro de los sentidos, generar una pertinencia territorial, porque este dispositivo que yo les mencionaba, donde se va a trabajar colectivamente con los jóvenes, niños y niñas del territorio, pero no todos. Nosotros, la Corporación Municipal administra 12 CESFAM, por lo tanto son 12 territorios distintos, y la pertinencia territorial es por eso que es un sentido de la es central, porque nos permite desarrollar metodologías y estrategias que tengan sentido para los actores que viven en ese territorio, y que en este caso que sea para los profesores, profesoras de esos colegios, para los jardines, los educadores, y también para las niñas y niños de esos territorios. Y creemos que, o sea, no creemos, sabemos que no todos son iguales, ni en todos los sectores funcionan de la misma forma, ¿ya? Entonces la pertinencia territorial es un elemento bien central para nosotros. La participación comunitaria es como también otros actores en el territorio, actores pueden ser centros comunitarios, juntas de vecinos, el mismo Consejo Local de Salud, se involucran también y aportan a, en el fondo, cuidar la salud mental de las niñas, niños y jóvenes de esos territorios, ¿ya? Y hay actores comunitarios como el TAC de Cordillera, como el SECO de Rodelillo, que también participan en las CONCES, en las comisiones mixtas de salud y educación, y aportan a este cuidado colectivo en el fondo. Bueno, el enfoque salud mental comunitaria, ya que es si bien, como yo les decía al comienzo, desarrollamos nosotros estrategias de prevención y promoción de la salud, el programa de salud mental o las acciones de salud mental que desarrollaban los equipos de salud estaban principalmente, esto antes de la pandemia, principalmente orientadas a la atención individual. Y en el box,
con los niños, niñas y jóvenes, bueno, con toda la población etaria, era así, pero hoy en día, como el impacto en la salud mental por lo que hemos estado viviendo estos últimos años es mucho mayor, no podemos trabajar solo individualmente y además solo con un profesional que esté abordando este tema. Entonces la idea es fomentar el trabajo interdisciplinario, principalmente el equipo de salud mental está conformado por psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales, médicos y médicas. ¿Ya? Entonces es potenciar ese equipo de salud mental, pero con un enfoque comunitario, para intervenir comunitariamente a los, en este caso de la CONCE, a los niños, niñas y jóvenes desde la mirada de la salud mental. Y lo que obviamente el sentido más profundo es que fomentar el bienestar subjetivo y colectivo de las comunidades educativas en este caso, que son las CONCE. Esta es la estrategia que hemos desarrollado con educación. En concreto Francia, son... ¿Sí? Francia, perdona, te quedan 3 minutitos Ya, para que voy tengamos a tiempo pasar de esta. hablar con los estudiantes. Gracias. Súper. Entonces, la CONCE, para que se entienda así, es como el puente que en el territorio vincula al CESFAM junto con los establecimientos educacionales. Se hace una mesa de trabajo intersectorial y se definen estrategias y se va a implementar este dispositivo de contención, prevención y promoción de la salud mental para los jóvenes en formato telemático. ¿Ya? La otra estrategia que hemos tenido, la voy a mencionar nomás, es la estrategia que es a nivel nacional también de testeo, trazabilidad y aislamiento, donde el trabajo social desarrolla el componente socioeducativo y se vincula con la comunidad, con las personas que son parte de la comunidad, informándolo, conformando equipos para poder organizar donde se hacen estos testeos comunitarios. Principalmente hemos trabajado con las ollas comunes por el rol que están cumpliendo, haciendo testeos ahí tanto a los equipos y también generando instancias socioeducativas con ellos para cuidarse en este contexto. Ahora en esta fase 2 estamos generando estrategias de socioeducativas estos son 2, pero para todos los grupos etarios, donde podamos aplicar, son checklists que son autoaplicativos para que nosotros podamos ir cambiando nuestras prácticas y nuestras estrategias de autocuidado y preventivas en este contexto de pandemia. Y como les decía, con las ollas comunes hay un trabajo sistemático que partimos cuando surgen las ollas comunes, no es que se les va a enseñar a las ollas comunes, ellos ustedes saben, es un proceso, una estrategia comunitaria, política, incluso histórica, y ese trabajo que nosotros hacemos como equipo es apoyarlos desde lo preventivo y promocional en este contexto de pandemia. La idea es que sigan funcionando las ollas, pero cuidándose. Entonces hay ahí todo un trabajo y generamos una guía que la iba a mostrar, pero ya una guía se llama Cuidando la olla, cuidamos a los vecinos, que la construimos en particular con el Centro Comunitario de Rodelillo, donde a través de su práctica ellos iban solicitándole a salud, su práctica de desarrollo de ollas y cómo entregaban, le iban solicitando a salud, digamos, las herramientas para poder hacer eso de manera preventiva y evitar los contagios, tanto para quienes trabajan en la olla como para los vecinos y vecinas que acuden a buscar las raciones de alimentos cuando las desarrollan. Bueno, eso, y bueno, ahí en realidad las dimensiones epistemológicas de donde nosotros nos posicionamos como red de participación, principalmente desde la dialéctica y el socioconstruccionismo. Desarrollamos nuestro trabajo teórico-metodológico, es desde la teoría de sistemas, que es parte de la política pública, pero nosotros nos apropiamos de ella y consideramos elementos más estructurales
y asociado a lo que es ¿cómo se llama? La dialéctica y el socioconstruccionismo, construimos sentido con los sujetos con quienes intervenimos. La salud comunitaria es con los sujetos y para ellos, ya por lo tanto se recoge desde ahí qué es lo que vamos a hacer y se genera este componente técnico operativo que les mencioné de las distintas herramientas que nosotros desarrollamos. Eso, gracias por la atención y espero haber sido clara, pero voy a estar atenta ahí a las preguntas. Gracias, Francia. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Francia y Carla, por sus presentaciones y que seguramente como que a los estudiantes, a las estudiantes y a nosotros también nos da como dos cuestiones iniciales, ¿no? Para partir, como un punto de vista de la diversidad, no solo de campos distintos, entendiendo que los campos siempre es una construcción, ¿no? Porque se cruzan en algún momento, ¿no? Uno puede decir que la salud mental los cruza, pero cada uno con un cierto énfasis. Y ojalá que podamos ver y podamos conversar un poco, y ahí dejamos la palabra abierta también, a propósito de que podemos reconocer maneras de entender los fenómenos que ustedes están trabajando, y formas y estrategias, ¿no? Y en ambos casos aparece el tema de la complejidad, ¿no? Carla decía, no tenerle miedo a la complejidad. Con la última comentario, Francia tiene una mirada compleja de diferentes posiciones que completan, ¿no? una manera de entender la participación o entender los fenómenos de consumo o de estar en calle, ¿no? Entonces, de alguna manera, nos abrieron hartos espacios. Lo que queremos ahora es que libremente ir juntando algunas preguntas, ¿no? De las y los estudiantes a propósito también de sus inquietudes y también lo que estamos tratando de conectar con lo que estamos conversando en los dos cursos también, ¿sí? Así que este es el momento del triunfo, porque vamos a recibir muchas preguntas ahora, ¿no? Así que ya, ¿quién parte? Las pueden enviar por el chat, estudiantes, o levantar la mano y a viva voz plantear sus preguntas. Ahora, si algunos pueden encender las cámaras, mucho mejor. Sería para poder dialogar. un lujo asiático si prenden las cámaras y además hacen las preguntas por... Hola, yo quería hacer una pregunta. Bien, Bruno. Hacia Carla, que fue la señorita que presentó primero. Que me pareció muy interesante cómo plantear la intervención en el sentido de que desde como una perspectiva situada, las experiencias de los sujetos de intervención, en base a ellos cómo ir formando la manera en cómo se va a ir llevando a cabo la intervención. Entonces pongo ahí la cuestión en cuáles son los límites que tiene una intervención o el alcance que tiene una intervención cuando el mismo sujeto de intervención va dando como las pautas de cómo él quiere ir llevándolo, como me decía, de los sujetos determinaban si iban todos los días a los centros o si solo iba un día. Entonces eso me pone en cuestión cuáles son los límites y alcances que tiene la intervención cuando ocurre eso. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Edgardo, respondo Sí, al tiro, así sí, ya, vamos para saber la metodología. Sabemos que de todas maneras tenemos, para que nos organicemos las respuestas, hasta las 10:45, ¿sí? Ese es nuestro límite, así que ya. como 25 minutos. Perfecto. Interesante la pregunta, Bruno, y relevante porque finalmente la apuesta del programa es que efectivamente existe un equipo profesional que trabaja a partir de un diagnóstico, trabaja a partir de las apreciaciones profesionales que levanta, y este diagnóstico no es un diagnóstico con el que se quede el equipo de trabajo, según las dimensiones donde cada profesional trabaja, sino se comparte con la persona y a partir de ahí se levanta cuáles son los objetivos a trabajar. Y ahí es donde la persona, y nosotros apelamos ahí como a esta autodeterminación de la persona y el derecho a la persona de no tener un sistema impositivo donde la persona tenga una regla que tiene que ir 3 veces a la semana, sino más bien lo que se busca y se apela a que la persona se comprometa con sus objetivos
Y si esos objetivos se pueden llevar a cabo con tener una sesión a la semana, eso es lograble a partir del trabajo que se hace en conjunto con la persona. Por supuesto que el equipo también devuelve, si es que alguien dijera, sabes que yo quiero hacer un proceso terapéutico yendo una vez al mes, eso no es sostenible y eso también se le devuelve a la persona bajo esta mirada de un sujeto de derecho que tiene algo que aportar. Y eso surge también como una crítica o una respuesta frente a modelos de tratamientos más tradicionales donde existe una alta exigencia para que se puedan realizar tratamientos. Es decir, si las personas no acuden 2 veces a la semana, son egresados de los procesos terapéuticos, y lo que se busca desde la mirada del programa de la reducción de daño es llegar a la mayor cantidad de personas que tienen la necesidad y voluntad de hacerse un proceso terapéutico y no excluir a la población que nosotros atendemos, que ya es altamente excluida. No sé si logro responder un poco como la pregunta, Bruno, pero ahí los límites finalmente uno los pone en conjunto con la persona, y nos salimos como de este rol y nos desafía constantemente como desde el trabajo social, como romper estos marcos referenciales que uno también tiene que esperar que ciertas cosas se den de cierta forma, pero por supuesto eso enmarcado en ciertos lineamientos base, porque si no tampoco sería fructífera la intervención que uno podría plantear. Muchas gracias, me quedó muy claro. Qué bueno. Francia, Bruno le dirigió, pero en el caso tuyo también planteaste un poco esta idea de construir con las comunidades, por las comunidades, ¿sí? ¿Cómo se da esa misma pregunta de Bruno en el caso de ustedes? Pensando que también la comunidad puede seguir algo totalmente distinto a lo que ustedes tienen planificado, y ¿qué pasa ahí? Bueno, cuando nosotros nos vinculamos con la comunidad a trabajar principalmente es desde también una posición como un actor. Si bien somos un actor institucional dentro de ese territorio, somos un actor que busca construir procesos a nosotros le llamamos producción de salud, pero tiene que ver con buscar el bienestar integral de esa comunidad. Ese es como estamos mandatados a eso por la política pública que es el modelo de salud familiar y comunitaria. Entonces, al plantearle también esos objetivos, nos vinculamos con la comunidad, pero que eso no es exento de conflictos. Por eso que el trabajar desde los elementos que plantea la dialéctica y el socioconstruccionismo, el posicionarnos ahí como actores en tensión muchas veces, porque también este es un trabajo político desde, no solo desde la política, si bien yo hablé de la alcaldía ciudadana, que es desde la política, la construcción de lo político con estos actores tiene que ver con trabajar su derecho a la salud y ser parte de la apropiación de ese derecho. Entonces, eso, como decía, no está exento de conflictos, y el darle un espacio al conflicto, el poder dialogar, todos estos espacios que hablábamos de las mesas territoriales de salud, son espacios donde se dialoga y se construye el actor salud con los otros actores comunitarios. Imaginémonos con la junta de vecinos, en estos contextos con estas asambleas barriales que surgieron después del estallido social, con, no sé, con las ollas comunes. Entonces hay pugnas ahí de poder, por eso que y cómo co-construimos en esa pugna de poder, cómo co-construimos de todas formas un bienestar para esa comunidad, y con la posición que ocupamos los distintos actores. Por eso cuando le hablé de cuando uno de nuestros instrumentos centrales es el mapa de actores, capacidades de recursos, que es un instrumento que posiciona a los actores que están en un territorio, es un análisis sociopolítico, es estructural, porque pone a cada uno de los actores asociado al poder y al interés que tiene entre la construcción y la producción de salud en el territorio, los posiciona distintamente, y a través de ese posicionamiento nos vamos relacionando y vamos generando
discursos que nos permitan, discurso también entendido como una acción, ¿ya? Acción, discursos que nos permitan generar procesos de cogestión de salud, donde el equipo de salud se vincula con la comunidad para generar acciones preventivas y promocionales en salud que busquen el buen vivir. Entonces, no sé, cuando hablamos de conflicto o de los límites que hay, o sea, el equipo de salud cumple un rol, no puede ir a, no sé, si cree la comunidad que es pertinente hacer una barricada, por ejemplo, porque no está teniendo acceso a la salud, no sé, el actor institucional tiene límites ahí, pues no puede, es quien no puede poner en esa práctica su trabajo, pero también entiende y apela al desarrollo, a justamente entender por qué ese derecho a la salud está siendo afectado, o no está cumpliéndose. Entonces, yo creo que los límites van por el rol que cumple el equipo de salud, el encargada de participación, en este caso específico de quien es el encargado de vincularse con la comunidad de manera sistemática y transmitir ese sentir, esas inquietudes, esas expectativas al equipo de salud, y obviamente promover que el equipo de salud se vincule también sistemáticamente con la comunidad a quien dirige su quehacer cotidiano. Muchas gracias, Francia. Noelia tiene una pregunta ahí. Disculpa. Hola, buenas. Igual como que se me fue un poco la pregunta porque me puse mucha atención en las respuestas, pero tenía como 2 focos para ambas, porque creo que sería interesante también ver cómo cada una tiene un objetivo distinto. Tenía que ver con el enfoque como de las disciplinas, multidisciplinario, que se da en cada una de las instituciones, y quería saber cómo ahondar un poco más en ese enfoque multidisciplinario, porque es lo que estamos pasando ahora en la materia. Y el otro foco era en relación a como la intervención en sí para Francia. Como tiene 12 sectores distintos, intentan como buscar una como para una como planteamiento para cada uno, o es como buscan hacer uno general que sirva para cada sector. No sé quién me responde primero. A lo mejor partimos con Francia y después con Carla para ir como alternando. Lo que sí, como nos queda poco tiempo, no es que cada uno tiene respuestas complejas, ¿sí? Pero tratar de ir como gestionando bien el tiempo para que demos más espacio. Gracias a ambas. Ya, respecto al enfoque multidisciplinario, nosotros trabajamos con equipos multidisciplinarios, o sea, todo el trabajo social se inserta en un equipo de médicos, técnicos en salud, enfermeras, matronas, nutricionistas, psicólogos, y también profesionales del área de las ciencias sociales como antropólogos, administradores públicos, ¿ya? Donde tenemos que plantearnos objetivos asociados a esto que yo les hablaba de la estrategia de participación comunitaria de la corporación municipal, del área de salud de la corporación municipal. Y ahí como que engancho como con la otra pregunta, es que para poder primero desarrollar el trabajo interdisciplinario entre todos y también con la pertinencia territorial que yo les mencioné en estos 12 territorios que evidentemente son distintos, trabajamos bajo la lógica como de estrategia, objetivos, grandes objetivos y lineamientos de acción que permiten a los equipos en estos lineamientos de acción, que son líneas generales, ya que se apropian cada equipo de salud y hace un desarrollo metodológico de esa apropiación. Por ejemplo, un lineamiento es que en la CONCE vamos a trabajar con el enfoque de salud mental comunitaria. Ese es el lineamiento, y que vamos a hacer un dispositivo de contención, prevención y promoción de la salud mental. Es un amplio
lineamientos. Cómo ese equipo interdisciplinario pone sus distintos saberes para poder bajar eso a una metodología concreta que permita desarrollar un espacio de contención para los jóvenes en estos momentos, que sea preventivo respecto a cuidar su salud mental con una mirada comunitaria y que también promocione los estilos de vida saludables, como desde la mirada de la salud mental. Entonces es un ejercicio reflexivo, colectivo, y de cómo los distintos saberes se van involucrando para generar una estrategia. Y van a haber 12 dispositivos de contención, prevención y promoción de la salud mental. El lineamiento es genérico, pero la pertinencia territorial es lo que va dando lo concreto del accionar de esos equipos de salud. No sé si contesté las dos preguntas, pero... Pues, Francia, excelente, gracias. Muchas gracias. Carla, disculpa, Noelia. No, Sí, es que comentar ahí que, claro, nosotros como programa nos situamos desde una mirada transdisciplinaria donde el equipo de trabajo comparte sus saberes, realiza diagnósticos en conjunto o a veces separados según la necesidad de la persona que se está atendiendo o el contexto en el cual se está levantando una intervención. Y también se va ahí viendo la necesidad de hacer estas intervenciones a veces en conjunto o de manera separada. Aquí la base finalmente está relacionada con poder compartir los saberes en función de lograr la mejor intervención para la persona. Y eso se va dando a través de un trabajo colectivo. Yo creo que ahí es súper importante, que a veces lo dejamos de lado, es como lograr tener un buen clima de trabajo, de poder saber compartir con tus compañeros y desde ahí poder nutrir la propia intervención que uno realiza. Gracias, Carla. Preguntas, más preguntas o comentarios también. Tal vez los profesores también pueden tener alguna pregunta o comentario, pero esperamos a nuestros estudiantes que puedan... Exactamente, sí. Sí, yo creo que los estudiantes tienen muchas Sí. preguntas y siempre los alentamos a la idea de ponerlas en común. No hay preguntas buenas ni malas, hay preguntas. Las preguntas son preguntas, entonces es interesante ponerlas para ser compartidas. Hola a todos y todas. A mí me gustaría hacer una pregunta a Carla. ¿De qué manera uno se posiciona como trabajador social o sea, de una manera aislada o no aislada cuando vamos a intervenir con sujetos en situación de calle? Desde esta mirada igual como un poco desesperada de tratar de ayudar al otro en una situación que es problemática y compleja, como eso, como que igual siento que es complejo igual alejarse como de eso, de ese sentimiento y de como quizás de los prejuicios también o como eso. Sí, yo creo que ahí nosotros tenemos un gran desafío desde el área del trabajo social. Por una parte, con la población que nosotros trabajamos, tenemos una tremenda riqueza como trabajadores sociales que podemos incorporar en nuestra intervención el contexto donde se mueve la persona, pero también tenemos la cercanía con la misma persona en la intervención. Yo creo que aquí hay dos dimensiones que son interesantes y nosotros ahí interactuamos finalmente como en esta articulación de lógicas que se producen. Y ahí, en cuanto a lo que preguntas un poco también respecto a cómo uno se cuida, que como por ahí también entiendo cómo que es la pregunta, está relacionado con poder trabajar mucho lo que pasa con la contratransferencia, que la contratransferencia, cuando hablamos de ella, nos habla de qué nos pasa a nosotros también con la problemática con la que estamos trabajando. Y eso está relacionado también en cómo nosotros lo podemos trabajar de manera colectiva, en equipos de trabajo, que a nosotros también nos pasan cosas con la exclusión, con las injusticias sociales, con las temáticas de trauma que las personas que uno atiende ha vivenciado. Y eso también significa que uno
tiene que cuidarse porque uno también es instrumento en ese momento de intervención, y ahí la verdad es que uno va identificando distintas formas, pero ahí es necesario tener un plan de trabajo dentro del equipo y desde ahí poder transmitir lo que a uno le va pasando para poder tener una retroalimentación de un otro. Y por eso también es importante, en base a la pregunta que hacía Noelia, cómo también logramos hacer trabajo en conjunto, porque eso también te apoya en la intervención que uno puede estar realizando. No sé si se acerca, Catalina, un poco a Sí. lo que estabas pensando. Sí, muchas gracias. Tenía que ver con eso, con la contratransferencia y claro, con lo que nos pasa a nosotros como, como sujetos también, trabajadores sociales y lo que le pasa al otro. Así que muchas gracias. No hay de qué. Nos va quedando como poco tiempo, pero igual Sí, ha sido como esta hora muy y 10 normal. interesante la conversación con Francia y con Carla. Quizás hay debates que nos vamos a llevar a las clases, a los cursos, pero igual también quería aprovechar una pregunta que puede dar como para mucho debate, pero cortito, que es como la relación que han tenido ambas con la política pública, desde sus campos de intervención, desde sus espacios institucionales. Porque, por ejemplo, recuerdo que durante mucho tiempo el enfoque de reducción de daño no era validado desde la política pública. ¿Cómo se ha dado ese vínculo con las políticas públicas en sus espacios de trabajo, de intervención? Ahí, bueno, respondiendo como yo desde el programa, la incidencia en la política pública es uno de los desafíos que tenemos como profesionales, pero también como programa, como fundación, y eso se va generando en distintos niveles la incidencia en la política pública. Efectivamente, el modelo de la reducción de daño es un modelo que genera tensiones, genera diferencias, genera cuestionamiento y también el poder provocar eso ayuda a justamente incidir en la política pública, y eso ha sido, por ejemplo, en un nivel más local, en el nivel que un equipo de trabajo puede incidir mayormente en la política pública, es, por ejemplo, a partir de dar charlas, seminarios, transmitir el conocimiento que se tiene respecto a esta mirada, que una mirada específica respecto a cómo se abordan en nuestro caso el tema de reducción de daño, que es una intervención que no solamente se utiliza con el consumo problemático, sino también en otras áreas de trabajo. Y así también como dentro de la organización del Hogar de Cristo se va incidiendo también en otros espacios que puede ser el día de hoy, en el contexto de pandemia, participar en la Mesa Nacional de la Mesa de Vulnerabilidad de Personas en Situación de Calle, por ejemplo, y ahí ir levantando las temáticas que se están visualizando, y desde ahí no ocultar o maquillar ciertas prácticas, sino ir poder levantándola con su nombre, con su apellido, con argumentos, con marcos referenciales, para ir tensionando también la política pública. Y el día de hoy Senda ya tiene una mirada incluso distinta el día de hoy a la mirada de reducción de daño, y también así va aprobando y aceptando las licitaciones que se hacen también desde una mirada que está mucho más enfocada como a lo relacional contextual, que está relacionado también con los resultados, que la política pública también tiene gran preocupación del impacto de ella. Ok, Carla, gracias. Bueno, por mi parte, bueno, nosotros como equipos de salud implementamos una política pública, que es el modelo de salud familiar y comunitario, que es una ley que es para todos los centros de APS de Chile, los que les mencioné al comienzo. Y bueno, a nosotros nos miden a través de metas, de indicadores cuantitativos. ¿Ya? Entonces, nuestro accionar, que es generalmente, sobre todo desde el trabajo social, en el desarrollo de la salud mental, en el bienestar colectivo, el poder transmitir eso a un indicador cuantitativo es complejo, ¿ya? Pero
Lo que han hecho los equipos y hemos hecho los equipos de salud en general es apropiarnos de esa política pública, de construirla, ¿ya? Y generar, como rediseñar procesos metodológicos que nos permitan ir generando esto que es necesario para nosotros, este vínculo con el otro, con el sujeto, con la comunidad, que permita producir salud, ¿ya? Y eso yo creo que es el principal desafío que tenemos como equipos de salud en general, es de generar procesos de sistematización, lo que también se transmite en mi presentación, que es bien nosotros como desde la SEP, entonces los procesos reflexivos para poder, digamos, tensionamos de alguna forma la política pública al deconstruirla y al rediseñar metodología, pero el poder transformar esa política pública yo creo que es el desafío que tenemos los equipos de salud, porque generando procesos de sistematización de nuestro quehacer. Y ahí yo creo que el principal desafío que tenemos es generar indicadores cualitativos para esa política pública que permita incorporar esta mirada también de los sujetos a quienes están, porque generalmente nuestros indicadores en la política pública es a cuántas prestaciones hicimos, el número de prestaciones, cuántos PAP, cuántos GEMPA, que son exámenes preventivos, ahora en este caso de pandemia, cuántos exámenes PCR se hicieron, ¿ya? Pero el cómo socioeducamos a la comunidad, cómo le hace sentido esta política pública, por ejemplo, el testeo, trazabilidad, aislamiento, que le hagan un PCR, ¿qué pasa con eso? Eso es, yo creo que el desafío central que tenemos, o cómo, no sé, recibe los mensajes que vienen, lávese las manos y use mascarilla. Y eso para nosotros nos miden mientras menos los números de contagiados, etcétera. O sea, pero en realidad, ¿cómo aprenden? O sea, yo en una feria, si soy un locatario en una feria, como nosotros hicimos aquí un montón de intervenciones, ¿cómo yo me puedo lavar las manos? Si estoy ¿cómo uso mascarilla? Si estoy, no sé, moviendo papas. Entonces, igual es súper relevante el cómo impactamos a la política pública. No podemos ser meros implementadores de eso. Y yo creo que el gran desafío que tenemos en general en los equipos de salud y también todos los otros equipos que implementamos política pública es primero apropiarla, de construirla, generar nuevas metodologías que nos permitan trabajar con los sujetos de manera más horizontal, pero la política pública es un diseño vertical, siempre. Entonces, trabajarlo y ahí co-construir con quienes trabajamos para, en este caso, en mi caso, mejorar o trabajar por el bienestar de la salud, indicadores cualitativos que permitan nutrir a la política pública y que tenga una visión mucho más amplia y no solo socioeconómica. Ok. No sé si respondí ahí a la pregunta. No, gracias, Francia, sí. Bueno, muchas gracias a Francia, a Carla. Siempre es un agrado conversar con ambas. He tenido la posibilidad de trabajar con Carla y también con Francia. Estamos trabajando ahora en la COMCE 2.0. Así que es un gusto y yo les agradezco enormemente porque sabemos la cantidad de pega que enfrentan hoy día en este contexto de pandemia y sin embargo se han dado el tiempo también de seguir aportando a los futuros y a las futuras profesionales del trabajo social. Así que muchas gracias, las presentaciones han sido de lujo, nos quedamos con tremendos desafíos, ¿no? Con el tema de la apropiación de la política, la reflexividad, la flexibilidad, la deconstrucción para no ser meros implementadores, ¿cierto? La interdisciplinariedad, los posicionamientos, reconocer que también, ¿cierto? Tenemos posicionamientos políticos, metodológicos, teóricos, que sin duda requieren, ¿cierto?, de ese reconocimiento y ese trabajo, especialmente para ustedes, estimados y estimadas estudiantes que están en formación en este minuto. Así que bueno, estamos cerrando con esto. Sí, no, gracias a ustedes. Muchas gracias.
Así que bueno, nosotros con los estudiantes seguiremos trabajando con estos tremendos aportes que nos hacen, que nos comparten hoy día. ¿Mm? Ya, pues que esté muy bien. Gracias. Ya, cariño. muchas Carla. gracias. 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 Nos vemos. por tu asistencia. Gracias. Chao, Carla. Chao, Jessica. Chao, Bien. Ricardo. Nos vemos. Chao, Chao, Claudio. compañeros, que estén bien. Qué Que gusto. estén muy bien. Chao, estudiantes. Que estén bien. Chao a todos. Chao. Chao, Sí. chao. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.